Problemas para Pedro Sánchez y su plan para implantar un sistema nacional de autopistas de peaje. Esta iniciativa, pactada con Bruselas, cuenta con el rechazo frontal de los propios varones del Partido Socialista y también de su socio de coalición, de Unidas Podemos. Además, hablamos de la nueva variante del coronavirus porque los expertos recomiendan nuevas restricciones para salvar la Navidad. Además, también bajamos a la calle para comprobar si los españoles se han descargado o no el pasaporte COVID y si están a favor de su utilización. Por último, hablamos de Marruecos porque el país se rearma para preocupación de sus vecinos, entre ellos de España. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de las autopistas de peaje que se podrían convertir en el futuro en una fuente de ingresos para el gobierno, pero que desde luego ya se están convirtiendo en una fuente de quebraderos de cabeza para el gobierno de Pedro Sánchez. Alberto Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Alberto. A ver, un quebradero de cabeza porque resulta que frente a esta iniciativa del gobierno pactada con Bruselas o que ya se ha lanzado a Bruselas de cara al futuro, resulta que hay muchas personas, tanto del Partido Socialista, líderes regionales, como el propio partido de Unidas Podemos de coalición de gobierno, que están en contra de esta medida. Sí, como comentábamos la semana pasada, ya se empiezan a conocer las primeras claves de esta medida. Se está buscando, por un lado, valorar cómo sería la opción de crear una empresa pública solo para recaudar todo lo que se genere de estas autopistas. También está a través de empresas públicas que ya tiene la Secretaría de Estado de Infraestructuras, que podría servir también para recaudarlo. Cuando ya se empieza a ver la letra pequeña, los otros problemas que se están encontrando es los aliados parlamentarios y los aliados políticos. Está claro que la oposición en su carrera de cara a 2023 en las elecciones buscará cualquier vía para sacar rédito, pero lo que nos estamos encontrando y lo que nos cuentan las distintas fuentes es que desde Ferraz y desde su socio de gobierno, desde Unidas Podemos, también aprovecharán esta medida que es muy impopular. Te reconoce todo el mundo que crear un impuesto desde cero, un impuesto que no estamos acostumbrados, no es lo mismo que aumentar el IVA, no es lo mismo que ajustar el IBI, no es lo mismo que tocar el impuesto de matriculación, que también llegará en 2022, sino que se va a crear un impuesto que no existe, es decir, pagar por la red de autovías nacionales. Todas las fuerzas políticas van a utilizar esta medida para atacar al gobierno y sobre todo a la parte socialista del gobierno. También lo que nos comentan, como pasó con Teresa Rivera y como hemos contado aquí en Voz Populi, las regiones, los varones autonómicos de la zona de Aragón, con Lambán, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, regiones con una situación, pues como lo que se llama la España vaciada, con un futuro muy complejo, también van a poner muchas trabas, porque hay que recordar que estas regiones están conectadas por todo su tejido industrial, se conecta por carreteras. Entonces, ¿qué se va a encontrar el gobierno? Que desde su propia casa, desde su propio terreno, también le van a poner dificultades a esta medida. Claro, porque me estás hablando de regiones, por ejemplo, Extremadura, donde vemos las dificultades de conexiones, por ejemplo, pues ese AVE que nunca llega. También hablamos de regiones igual económicamente menos potentes, ¿no?, que las más habituales, como Madrid o Cataluña, donde sí que hay más autopistas de peaje. Hablamos de eso, pero en paralelo hablamos de una medida, la de introducir peajes, que sí que vemos en muchos otros países europeos, con lo cual tampoco es que sea, en fin, una medida loca, ¿no?, digamos, es hasta bastante normal que se requiera desde Bruselas. Entonces nos encontramos ahí en una situación un poquito complicada en la que habrá que ver cómo se vende por parte no solamente del Ejecutivo, sino también luego las propias regiones, qué encaje le dan a esto, pues autonomías en este caso, tú citabas varias, gobernadas por el propio Partido Socialista. Eso es, hay que recordar que Extremadura, que es muy vinculada con el sector primario y con mucha necesidad de conectar sus regiones, que son latifundios con grandes necesidades de conexión, Castilla-La Mancha, Aragón. Por supuesto, las regiones gobernadas por otros partidos pues van a tener también, van a estar en contra de ello, pero es que son las mismas tres regiones que se han levantado en contra de Teresa Rivera cuando ha decidido fiscalizar mucho más los hidrocarburos, aumentar toda la vía para esta transición ecológica en la que está inmersa el gobierno. Son regiones de una España vaciada en la que se van a encontrar muchas dificultades con este nuevo impuesto, en el que dependen de que se les facilite mucho más la conexión. Hablabas tú del tren, por supuesto va a ser un debate entre ellos y que tienen mucha fuerza interna en Ferraz. Lo comentaban los compañeros, que es clave que todo el partido a una se pongan en marcha para esta iniciativa, pero es muy popular, va a ser muy complicado, sobre todo porque hay que recordar que el compromiso con Bruselas es que en el primer trimestre de 2020
2022 se materialice, se conozcan los detalles, para que luego en torno a 2024, 2025 esta medida pueda ponerse en marcha ya después de lo que, si no pasa nada raro, sean las elecciones, y si se mantiene este gobierno o si llega un gobierno nuevo, lo que estará claro es que esta medida la ha puesto Bruselas y ya no hay marcha atrás y nos vamos inmersos en el debate sobre cómo van a llegar los peajes en las autovías. Bueno, pues en estos últimos días habrán podido leer en varias ocasiones en Voz Populi, como hemos escrito, sobre la España vaciada. Nuestro compañero Jorge Sainz, en concreto, ha comentado que el Partido Socialista se ponía las pilas para intentar volver a recabar el voto que se va, por ejemplo, hacia plataformas regionalistas, pero desde luego no será con medidas impopulares como esta, con la que lo consiga, ni menos si tiene a los propios varones socialistas que se le echan encima. Así que nada, Alberto Sanz, muchas gracias por la información. Gracias a ti. Y queremos hablar ahora de esa nueva variante del coronavirus, de la variante llamada Omicron, que cada vez preocupa más al mundo, también a los expertos que recomiendan que se implementen nuevas restricciones para salvar a la Navidad. Borja Negrete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alberto. A ver, todavía hay mucha incertidumbre, hay desconocimiento en torno a esta nueva variante, pero lo cierto es que los expertos sí que recomiendan nuevas medidas y extremar la precaución. Sí, la situación es de mucha incertidumbre porque todavía no se saben muchas cosas acerca de esta variante de Omicron, aunque sí que sabemos ya pues, que la OMS la ha denominado como variante de preocupación, algo que no ha pasado desapercibido en el Ministerio de Sanidad, que ha visto la situación pues, de cierta gravedad, entonces ha decidido convocar a su ponencia de alertas, que es básicamente los expertos que llevan toda la pandemia dando recomendaciones sobre lo que hay que hacer en favor de la salud pública y para combatir la COVID, ¿no? Entonces, en esa reunión, por lo que sabemos a través de fuentes internas, los expertos se han mostrado muy a favor del último posicionamiento del ECDC, del Centro de Prevención de Enfermedades Europeo, que es un documento donde se vuelve a subrayar la importancia de las medidas no farmacológicas, ¿vale? Son muy impopulares estas medidas, pero los expertos vuelven una y otra vez a ellas. Estamos hablando de medidas pues, como la importancia de la mascarilla, fomentar el teletrabajo, también se aboga por limitar los aforos en eventos sociales y eventos públicos, y también pues otro tipo de medidas curiosas, como por ejemplo que haya algún tipo de estrategia para que no el transporte público no esté atestado de personas y poder disminuir las aglomeraciones. Claro, son medidas evidentemente impopulares y más cuando estamos a falta de pocas semanas para las Navidades, pero aquí hay una certeza y hay un dato objetivo, y es que estamos con la incidencia en España que ya bordea los 200 casos por cada 100.000 habitantes, es todavía mayor en otros países de nuestro entorno, pero más allá de la variante Omicron, lo que es cierto es que habrá que hacer algo por mejorar esta situación, ¿no? Y es verdad que estamos en fechas especialmente sensibles y de ahí, por una parte, la recomendación de los expertos, pero por otra parte, en fin, que hay que ponerlo todo en la balanza para ver qué se hace en concreto. Claro, luego al final este posicionamiento de la ponencia de alertas va a ser discutido hoy mismo en la Comisión de Salud Pública con los directores de salud pública de las comunidades autónomas, ¿no? Habrá que ver qué opinan. Pero ya vimos en la reunión de la semana pasada que las medidas no farmacológicas de momento no son muy de su agrado. Qué decir un par de cosas, que ahora que se habla mucho del pasaporte COVID y de la tercera dosis, es curioso, pero en este documento sobre la variante Omicron no aparecen, o sea, no se tiene en cuenta el pasaporte COVID como una medida concreta para combatir esta variante, ni tampoco la tercera dosis, pero sí se hace hincapié en otras cosas que llevamos más tiempo escuchando a lo largo de la pandemia, como la importancia de que todo el mundo esté vacunado, de vacunar a esas personas que quedan por vacunar, sobre todo vulnerables y personal sanitario, y también el tema del rastreo de casos y de la vigilancia genómica, esto es la secuenciación de casos, porque se dice con mucha alegría que no se ha detectado la variante Omicron en España, pero es que, claro, no se había buscado hasta ahora. Ya tenemos un caso justo poco después de haber conocido su existencia. Me hablas del pasaporte COVID, Borja, por cierto, un pasaporte que ha generado mucho debate en estas últimas semanas sobre si se debe o no utilizar en España. Yo no sé si tú te lo has descargado ya, si lo tienes en el móvil, si lo has usado ya. Sí, yo lo tengo descargado desde hace un par de meses, que además no necesita en Francia, que te lo piden para cualquier cosa prácticamente. Bueno, pues yo también me lo descargué hace unos meses, también lo he usado ya también en un país vecino, en este caso en Portugal, pero lo cierto es que todavía hay mucha gente que no se ha descargado, que no sabe cómo funciona
y que no acaba de estar del todo de acuerdo con que se utilice esto en España, o por lo menos en varias comunidades autónomas, ¿no? Porque es así como está diseñado el modelo. Así que, Borja, si te parece, vamos a ver a Diego Cogolludo. No me digas. ¿Dónde dije Diego? Donde dije... ¿Qué? ¿Dónde dije Diego? No, donde dije Diego. Donde dije Diego es en la sección. Así se llama la sección de Diego Cogolludo, que ha bajado a la calle para saber qué opinan los españoles sobre el pasaporte COVID. Le escuchamos. Las navidades volverán a estar marcadas por el coronavirus, y es que cada vez son más comunidades las que piden la implantación del pasaporte COVID para entrar en la hostelería y en el ocio nocturno. La gente que está a favor o en contra de esta medida, vamos a verlo. ¿Está a favor o en contra de que pidan el pasaporte COVID para entrar en la hostelería y en el ocio nocturno? Estoy a favor. Yo estoy a favor. ¿A favor por qué? Es la seguridad de todos. ¿A favor? ¿Lo tiene? Sí. Ah, bueno, que si no se lo pido, que se lo pido. Pues me da lo mismo. Yo como estoy ya vacunado de todo no tengo problemas, ¿sabes? Que si no le veo yo una discoteca ahí sin pasaporte COVID no pasa. Ojalá me vieras también en una discoteca. Estoy seguro de que sí. Estoy a favor, porque hay varias gente que no se están vacunando. Te soy sincero, hace tanto tiempo que no vino a discoteca que es que me da exactamente igual. Pero a bares seguro que va, ¿no? ¿De allá para cuándo, Yo personalmente estoy a favor, porque es de alguna forma un incentivo para que la gente se vacune. En contra. ¿En contra? ¿Por qué? Yo a favor. Es igual que si decides conducir sin tener puesto el cinturón de seguridad o... Eso es multa, ¿eh? No es tanto, que yo le veo más joven que yo incluso. Pero, ¿usted cree que se debería pedir o no? Para la demás gente, ya que usted no va, pero para los demás. No sabría qué decirte. Favor, porque creo que necesitamos ya salir un poquito de todo esto y si todos estamos vacunados, pues salimos mucho más tranquilos y demás. Te voy a poner una situación, ¿vale? Imagínate, estás de fiesta Nochevieja, estás hablando con tu crush, pero no tiene pasaporte COVID. ¿Tú lo verías bien o mal? Me daría igual. Bueno. A favor. Yo creo que sí, deberían pedirlo. En contra. ¿En contra? ¿Por qué? Cuéntenos. Que yo creo que vulnera los derechos de la persona. A favor. ¿A favor? Sí. ¿Y tú? Yo también estoy a favor. ¿Y por qué? ¿Por qué creéis que hay que pedirlo? No habría mucho plan, el COVID seguiría y tal, y así para que la gente se lo saque y eso. A favor. ¿A favor? Sí, sí. A favor. A favor. Bueno, ministra Darias, ya lo ha visto, el pueblo ha hablado. Lo que está claro es que este año la gente ya no utiliza el truco del mechero para entrar a otra persona. Este año te dirán, hola, ¿tienes pasaporte COVID? Y en Barra Libre también queremos hablar de Marruecos, porque está modernizando su sistema de defensa y haciendo fuertes inversiones. Queremos tratar este asunto con nuestro experto en asuntos exteriores y de defensa, con Gonzalo Araluce, que ya está en pantalla con nosotros. Gonzalo, son unos 20.000 millones de dólares, en este caso, los que está invirtiendo Marruecos, y esto evidentemente también es una preocupación para sus vecinos, entre ellos para España. Correcto, Marruecos está inmerso en un plan quinquenal de renovación armamentística entre 2017 y 2022 con una valoración próxima a 20.000 millones de dólares, si es que no lo supera. Esos son datos que figuran en el informe que ha publicado este lunes el Instituto de Seguridad y Cultura, en el que aborda la relación de Marruecos con sus vecinos próximos, entre ellos con España, y también, por qué no decirlo, con Ceuta y Melilla y las pretensiones que tienen sobre las dos ciudades autónomas. Estos planes quinquenales en los que está inmerso Marruecos tiene un objetivo muy claro, que es, primero, alcanzar a Argelia como principal potencia armamentística de la región y, segundo, potenciar su propia industria armamentística. Esta situación, desde luego, pues en un tablero geopolítico tan inestable como es el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar, tiene sus implicaciones directas también para España, que mira de reojo todo lo que hace Marruecos. No podemos olvidar que hemos vivido situaciones de tensión bastante delicadas entre Marruecos y España en momentos recientes, como por ejemplo la entrada de miles de personas a través de Ceuta por vías irregulares. Entonces España mira por el rabillo del ojo, desde luego, todas estas inversiones y tiene muy en cuenta todas las adquisiciones de Marruecos en este sentido.
Claro, porque todo lo que haga Marruecos, pues evidentemente está mirado con lupa por todos sus vecinos, sobre todo por Argelia. Conocemos esas tensiones de las que hemos hablado más a raíz de la crisis energética y también evidentemente con nosotros, con España. No sé si hay algún tipo de material dentro de esa modernización de los sistemas de defensa de nuestro país vecino que podría ser especialmente preocupante, sobre todo pues dados esos últimos capítulos de tensiones que ha habido entre España y Marruecos, especialmente los que comentabas en esas fronteras con Ceuta y Melilla. Pues desde luego no hablamos de cosas pequeñas. Desde luego hay un capítulo importante que es, por un lado, la reactivación del servicio militar obligatorio en Marruecos y luego también la mejora de las pagas a todos los miembros de la milicia, a todos los soldados. Entonces, por un lado, parte del presupuesto se va a eso. Pero luego también estamos hablando de cosas más importantes como, por ejemplo, la adquisición de cazas de combate, de helicópteros. También se especula con la posibilidad de la adquisición de unos drones de última tecnología, de una batería de misiles Patriot. Todo esto no dejan de ser especulaciones, pero bueno, España no deja de mirar todos estos movimientos porque, bueno, Marruecos hace muchas declaraciones y esto lo recuerda el Instituto de Seguridad y Cultura en su informe acerca de Ceuta y Melilla. Dicen que una vez terminen con su problema en el Sáhara Occidental, esto significa conseguir su soberanía sobre este territorio, pues que van a poner el foco en Ceuta y Melilla, que es territorio nacional. Sobre todo después de estos episodios críticos que se han vivido, pues no se puede pasar desapercibido. Por lo menos esas son las conclusiones a las que llegan los investigadores en este informe. Pues ahí está ese informe y esas informaciones sobre la mejora de las capacidades armamentísticas y defensa de Marruecos, con el que hemos hablado de lo que hemos hablado con nuestro compañero con Gonzalo Araluce. Muchas gracias por tu información, Gonzalo. Gracias a vosotros, como siempre. Y con esto despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos, como siempre, con más contenidos. Muchas gracias.